Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa de Entero Crédito. Muchas gracias por la atención que prestan a este espacio televisivo. Caliente nuevamente el tema judicial, y en esta ocasión, bueno, pues la operación Medusa. Siguen los expertos en biología marina de la Procuraduría General de la República buscando nombres para designar los operativos, en este caso contra el ex procurador general de la República y cerca de 20 personas que un juez ha autorizado de que se les requise sus viviendas, y de hecho se hicieron varios allanamientos la noche y madrugada de lunes y martes, dentro de ellos la casa de Jean Alain Rodríguez, la casa de la madre de él, también de una serie de asesores y de asistentes y de empleados. La Procuraduría General de la República ha dicho que está investigando acciones que se habrían cometido en el proceso de humanización de las cárceles del país. Y en este caso uno también tendría que pensar en el caso de la Nueva Victoria, los cuartos, o sea, la cárcel que se está construyendo en Las Parras, en el municipio de Guerra. Y bueno, según dice en la Procuraduría General de la República, habían personas encargadas dentro de la estructura administrativa, financiera de la Procuraduría General de la República, en la gestión del señor Jean Alain Rodríguez, habían personas que se encargaban de recoger bultos de dinero y entonces pasárselo a otra persona, y las autoridades entienden que ese dinero pudo llegar a las arcas de personal del ex procurador general de la República, que se presentó cerca del mediodía a la Procuraduría, para que ustedes vean cómo son las cosas. La institución que dirigió por 4 años y que entraba por la parte de atrás, hoy entra por la parte de adelante como imputado. Él ha dicho que se van a ver en la justicia, en los tribunales, que él no ha cometido nada de lo que las autoridades lo inculpan, que es una persecución política, que es retaliación, que es revancha, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo importante en todo esto es que se respete el debido proceso, que se den las garantías procesales que establecen el artículo 40 de la Constitución de la República, perdón, el artículo 69, y también el propio artículo 40 de la Constitución de la República, que se le garantice al señor Jean Alain y a los demás encartados en la operación Medusa sus derechos. Algunos dicen, bueno, él no respetó los derechos de los imputados o de la gente que él persiguió, que fue implacable, que fue macabro, que fue todo lo que se antoja decir o de lo que realmente sucedió, pero la justicia no puede actuar sobre la parte de revancha, no puede actuar sobre la parte del desquite, por aquello de que, como decía Mahatma Gandhi, si continuamos con el tema o aplicamos el tema del ojo por ojo, entonces nos quedaremos sin vista, todos estaremos ciegos. Lo importante es que a este señor, que aunque él no haya respetado para nada el debido proceso y que sobre todo en el operativo de Brecht lo filmara como si se tratara de una película de Netflix, y todas las cosas que se cometieron con respecto a la propia doña Miriam Germán, hoy Procuradora General de la República, que ya se anticipó a este hecho y dijo que se inhibía de su participación en este proceso investigativo. Entonces, lo importante es que a este señor, a Jean Alain, y a los demás encartados en este expediente, insisto, se le garanticen sus derechos procesales, el debido proceso, como se llama, y entonces que tenga
pues la capacidad de demostrar su inocencia, pero más que todo las autoridades del Ministerio Público de romper esa presunción de inocencia siempre pues con el subrayamiento de más allá de todas dudas razonable. Por eso es que para que ustedes se vean lo que es lo veleidoso del poder, para que vean lo que significa eso cuando usted está en el poder no puede ser usado para abusar, el poder no puede ser usado para perseguir, el poder no puede ser usado para maltratar a nadie, el poder no puede ser usado, como se dice, el poder hay que usarlo, y cuando se habla esa frase de que hay que usarlo, implica hay que abusar del poder, porque gente que pues hace un año y pico eran todos poderosos, que podrían disponer de la libertad individual, de violentar la parte de la intimidad de las personas a quienes ellos no le, pues entendían que no le eran afectos, o inclusive hasta en una propia investigación de carácter penal, hoy pues se están reclamando esos derechos y hay que protegérselos y hay que garantizarle esos derechos, porque de eso es lo que se trata. Cuando alguien lo hizo mal, cuando alguien avasalló, no hay que tratarlo con la misma vara, simple y sencillamente el imperio de la justicia. Eso no quiere decir que si el señor Jean Alain Rodríguez y compartes cometieron ilícito penal en el ejercicio de sus funciones en la Procuraduría General de la República y con ese programa de pues humanización, entre comillas, de las cárceles, se desviaron fondos, se utilizaron para enriquecimiento ilícito, para desfalcar al Estado Dominicano, como dice la Procuraduría General de la República, como acusa el Ministerio Público. Entonces, inexorablemente, eso implica que el señor Jean Alain Rodríguez tiene que responder ante los tribunales, y si se demuestra, reitero, que él incurrió en esa serie de ilícito penal, tienes entonces que no solamente pues ir a prisión por los hechos que se le imputan si son demostrables, no solamente ir a prisión, sino inclusive que se le descomisen esos bienes y que sean nuevamente entregados al Estado Dominicano. De eso es lo que se trata. La justicia no puede mirar con retaliación, no puede mirar con revancha. La justicia tiene que mirar con el sentido de la equidad y de la aplicación de la ley, pero nadie está por encima de la ley, y todo el que fue a un cargo público tiene que rendir cuentas, y en ese sentido le toca ahora al señor Jean Alain Rodríguez. Él ya en lo que estuvo en la Procuraduría General de la República sabrá cómo defenderse, sabe cómo se hacen las acusaciones, conoce las debilidades y las fortalezas de esas acusaciones, y con su equipo de abogados pues tendrá la oportunidad de demostrar que estas cosas no son así, y ojalá y que él pueda demostrarlo y también comprobar que se trata de una persecución política o que se trata de una retaliación, porque si hay hechos, como dice el Ministerio Público, que cuenta con ellos para acusarlo de estafa, asociación de malhechores, lavado de activos y una serie de ilícito penal, junto a cerca de 20 personas que podrían llevarlo a 20 años de prisión, entonces el señor Rodríguez tendrá que pagar por lo que hizo, de acuerdo a la acusación de la Procuraduría General de la República. Reiteramos que esos operativos comenzaron pasadas las 10 de la noche del día de ayer y culminaron en horas de la madrugada. Jean Alain no estaba en ninguna de las residencias allanadas y se presentó cerca de este mediodía. Más adelante vamos a hablar de eso en el resumen de noticias. Pausamos y precisamente vamos a recoger otras informaciones que se han producido este día, incluyendo esa de pues el caso, la operación Medusa,
que encabeza, o el grupo encartado, pues lo encabeza el entramado, como dice la Procuraduría General de la República, el señor Jean Alain Rodríguez. Pausamos. Bueno, y sobre este caso de Jean Alain Rodríguez, el Ministerio Público anunció el arresto de Miguel José de Moya, quien se desempeñó como asesor de la Procuraduría General de la República en la Operación Medusa con el apoyo de la Dirección General de Persecución. Arrestó además a Rafael Antonio Mercedes Martes, quien se desempeñaba como encargado de contabilidad de la Procuraduría. Incluyó el arresto de Altagracia Guillén Calzado, quien era subdirectora administrativa de la Procuraduría, y Javier Alejandro Forteza Ibarra, quien ocupó la posición de director de Tecnología de la Información. La Operación Medusa, dirigida por los procuradores adjuntos Wilson Camacho, Jenny Berenice y Wilson Camacho, incluyó al menos 38 allanamientos en el Distrito Nacional, La Vega y La Romana. Jean Alain Rodríguez, Rafael Cano, Jonathan Rodríguez, Miguel José de Moya, Rafael Antonio Mercedes Martes, Altagracia Guillén Calzado y Javier Alejandro Forteza, entre otras personas, son imputados de los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, coalición de funcionarios, falsedad de documentos públicos, robo de identidad, delitos electrónicos y lavado de activos. Vamos a ver entonces lo que dice Jean Alain Rodríguez cuando llegó a la sede del Ministerio Público. Dice que nadie, que busca respuesta a su implicación, que nadie lo había interrogado. Escuchemos a Jean Alain. A mí nadie me ha llamado, a mí nadie me ha convocado, a mí nadie me ha dicho nada. Y estoy aquí voluntariamente para ver de qué se trata todo este proceso de investigación y persecución. Veremos qué tienen las autoridades que decir, me darán una explicación, me preguntarán, o si tienen una orden de arresto, bueno, pues que me sometan a la justicia y nos veremos en la justicia. Pero ya muchísimas gracias, señores, que estén bien. Bueno, y Rubén Maldonado cuestiona que se estén haciendo allanamiento nocturno y pensó que esa era una práctica del pasado. Rubén es el vocero de los diputados de la Fuerza del Pueblo. Veamos. Nosotros lo único que estamos pidiendo como fuerza política es que se respete el debido proceso. Que a cada persona que se le vaya a instrumentar una acusación, esa acusación esté revestida de la mayor nivel de transparencia, pero sobre todo que esa persona sea revestida del respeto a la dignidad humana que ella merece. En consecuencia, en otras palabras, lo que estamos pidiendo es que se cumpla absoluta y cabalmente con el debido proceso. Ahora bien, queremos también hacerle al gobierno un señalamiento. No es posible que convirtamos la persecución de la corrupción en un show, en un circo para agradar y para crear condiciones para luego tener sentencia. Bueno, y el vocero del PLD, Gustavo Sánchez, en la Cámara de Diputados, dice que Jenny Berenice y Wilson Camacho son unos lambones. Dice, veamos. El dominicano tiene demasiado sangre, demasiado muertos luchando por las libertades. Y no es el nombre. Hoy es mañana puede ser tú, puede ser yo. Que en el aeropuerto, simplemente en una alerta migratoria, usted no puede salir. Eso es un juez que tiene que determinar. O sea, ¿hasta dónde puede llegar el abuso de poder de estos dos muchachos? Metiendo a Miriam en un lío. Metiendo a Miriam hermano en un lío. Solamente por estar en las bonas. ¿Quiénes son los muchachos? Wilson Camacho y Jenny Berenice. ¿Qué idioma te lo digo? Y veamos también las protestas, la protesta que montó el Falpo frente a la Procuraduría General de la República en contra de Jean Alain Rodríguez. Vamos a ver. Exigiendo cárcel a los corruptos y fin de la impunidad. Hoy vemos en el horizonte esa mujer,
inmensa llamada Miriam Germán Brito, que le ha devuelto la esperanza a este pueblo. Por eso hoy estamos aquí, exigiendo que Jean Alain vaya preso. Él irrespetó al pueblo dominicano, lavó todos los actos de corrupción del PLD y hoy va a pagar ante la justicia. Y una noticia muy importante, el gobernador del Banco Central dijo que en el mes de mayo el crecimiento de la economía fue de 13.4, se espera un incremento de 8%, perdón, en mayo 21.12, 13.4 en 5 meses y se espera un crecimiento del 8% en el año que transcurre. Vamos a escuchar al gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu. Que los datos preliminares actualizados al mes de mayo del 2021 muestran que la economía dominicana consolidada consolida su tendencia de recuperación con una notable expansión interanual del indicador mensual de la actividad económica, el IMAE, como le llamamos, el indicador mensual de la actividad económica, al registrar en el mes de mayo 21.2%. Con este comportamiento, con este resultado, el crecimiento acumulado para los primeros 5 meses del año 2021 se ubica en 13.4%. Mis amigos, un robusto crecimiento durante el 2021 en los primeros 5 meses. Bueno, nos vamos a la primera pausa, a la segunda pausa, y entonces ya vamos a conversar con el doctor Carlos Félix. Es un epidemiólogo, médico salubrista y encargado de la unidad de enfermedades infecciosas del Hospital Infantil Robert Reed Cabral. Pasamos y regresamos con ese contenido. El doctor Carlos Félix Cuello es un médico salubrista, epidemiólogo y dirige el programa de control de infección del Hospital Infantil Dr. Robert Reed Cabral. Está aquí con nosotros y agradezco al doctor Carlos Félix que haya aceptado esta invitación, bueno, para hablar del tema que nos ocupa en la actualidad. Doctor, ¿cómo anda todo? Bien, bien, bien. Es un placer estar aquí en tu programa, a ver lo que compartimos con relación a este problema. ¿Cómo no? A propósito de compartimos, parece como que el gobierno le va a dar para adelante. Este miércoles tiene una conferencia de prensa para, bueno, pues hablar del tema de la tercera dosis. No obstante, ya hasta la Organización Panamericana de la Salud ha dicho que, bueno, que no hay estudios concluyentes en ese sentido, a pesar de que hay un elogio por el proceso de vacunación al país y todo esto. ¿Cómo entender esto? Porque la más reciente declaración dada por el presidente de la República el día de ayer, pues habló de que sí, de que hay estudios y de que no va a permitir que una gente se muera, ni mucho menos que se detenga la economía y que hará todo lo que tienen que hacer. Reitero el informe de OPS, OMS,
¿qué es lo que subyace detrás de todo esto? ¿Cuáles son las causas que generan esta preocupación de las autoridades que la llevan a aplicar a una tercera dosis? Bien, yo tengo serias preocupaciones con relación a la decisión del Gabinete de Salud de decidir aplicar una tercera dosis de uno de los proyectos de vacuna que son diferentes a los esquemas que se están aplicando en la República Dominicana. Y tengo preocupación porque esto no está sustentado en ninguna demostración científica mundial, internacional, donde ya sea avalada con toda la rigurosidad de lo que implica el desarrollo de un producto final como es una vacuna. Todo el mundo sabe que lo que existe hasta el día de hoy son investigaciones en el marco de desarrollar una vacuna para esta pandemia, que es una enfermedad nueva, y entonces la mayoría de los laboratorios de los países desarrollados y algunos de nuestros vecinos de al lado, Cuba, están envueltos en el desarrollo de esa vacuna final. Y alrededor de 20 o 22 de esos proyectos ya están lo que se le llama fase 3, nivel 1 y 2 de investigación para poder ser registrado como proyecto de vacuna y autorizarse a nivel mundial entonces a su uso en términos internacionales. No es la etapa que estamos ahora. No hay conclusiones de vacuna. Entonces, hay un nivel de cuestionamiento porque cuando usted decide modificar el esquema de investigación original, es sobre la base que ese esquema que usted impulsó de manera inicial, el resultado final no ha dado los resultados que usted esperaba y tiene que reprogramar, replantear la investigación, que no es el caso. Todas las investigaciones que hay están activas, están en su proceso, y entonces en República Dominicana es llamativo que en un país incluso que oficialmente dice la Oficina Nacional de Estadística que tenemos nosotros alrededor de 10 millones y medio de personas, que uno sabe que hay más de eso en el país, pero eso es lo que se dice oficialmente, se haya contratado 35 millones de dosis de vacunas, 15 con la vacuna china, Sinovac, 10 con la vacuna con la farmacéutica AstraZeneca y casi 10 porque es mínima cosa que falta con la Pfizer. ¿Qué ha pasado? Que este problema de elaboración de vacunas, como es una enfermedad nueva, en principio generó un problema de abastecimiento, de producción. Y ninguna de las farmas de las multinacionales que fabrican vacunas estaba en capacidad ni concluir la vacuna ni suministrar el mercado, porque nosotros tenemos alrededor de 8.000 millones de personas a nivel global y eso significa que con los esquemas que estaban elaborados la vacuna, de 2 dosis, la mayoría, y uno de 1 dosis y algunos de 3 dosis, eso implicaba que tú tenías que producir más de 18.000 millones de dosis para poder suplir el mercado mundial. Y entonces solo alrededor de unos 5 países o 6 países era que estaban produciendo vacunas. Estados Unidos, que era uno de los países que tenía alrededor de 3 o 4 laboratorios que producen vacunas en estadio 3, Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson, más la gente de Europa a través de la AstraZeneca. Los Estados Unidos decidieron con el presidente anterior que como no había capacidad de producir suficiente vacuna, pues acaparar toda la producción que hasta ese momento se había hecho. Eso fue una decisión del presidente Donald Trump recurriendo a una ley de la Segunda Guerra Mundial, que ellos le llaman de seguridad nacional. Pues entonces, eso generó cierta limitante, porque no había vacuna suficiente. Pero además, esos proyectos de vacunas, principalmente con la Johnson & Johnson, la Janssen, y la AstraZeneca que empezó a aplicar, generó problemas de credibilidad en la vacuna por efectos secundarios que producían enfermedades cardiovascular, vascular y algunas neurológicas, los famosos tromboembolismos que generó esa situación, y eso produjo que los países de Europa suspendieran la aplicación de AstraZeneca y en Estados Unidos entonces la suspensión de AstraZeneca y la Johnson & Johnson. Pues entonces ya se planteó para las 2 dosis concebidas que entonces se podía ver la posibilidad que se alternen las 2 dosis. En el caso de la Pfizer, si no se suplía la cantidad de Pfizer, se podía aplicar la Moderna, porque la estructura de conformación de esas 2 vacunas estaban hechas en base a una estructura del ARN mensajero, que es una composición genética que tiene el virus que se le inocula, entonces eso genera elementos de anticuerpos. Y allá se acordó entonces que si una de esas 2 fallaba, se podía pasar. Que si fallaba la cantidad de dosis de AstraZeneca y se ponía primero
la AstraZeneca, se podía administrar la segunda dosis o de Pfizer o de Moderna. Okay. Ahora, si fuese de Moderna o de Pfizer, ellos no aceptaban que se le ponga AstraZeneca. Pero es para los esquemas. Por eso Angela Merkel aceptó ponerse una dosis de AstraZeneca. Al no haber tanta cantidad, se puso una dosis de Pfizer. Pero son los dos esquemas. Pero el invento nuevo y la sorpresa es que están planteando en República Dominicana un refuerzo, una tercera dosis, que no existe hasta el día de hoy, 29 de junio, ningún elemento de conclusión de investigación. Solo existen a deber de 2 o 3 ensayos que están arrojando resultados, principalmente en España y en el Reino Unido. Pero son ensayos de 500 gente, 250 gente que están combinando vacunas de la misma estructura de elaboración, Pfizer con Moderna, Moderna con AstraZeneca, Pfizer con AstraZeneca y AstraZeneca con AstraZeneca. ¿Qué están dando esos resultados? Que hay la posibilidad de que esa vacuna cruzada puedan aumentar los niveles de eficacia y los niveles de anticuerpos. Okay. Y eso es un recurso que se está planteando ahora por posibilidades, pero no han dicho porque no se puede, porque no se ha terminado todavía los esquemas de investigación con los proyectos que hay. Entonces tú no puedes pasarle un esquema a otro sin cumplir la etapa. En República Dominicana creo que aquí se generó un problema en principio de lucha política y económica entre dos bandos. Recuérdate que la primera vez que se habló de la vacuna de Pfizer, la rusa y la china, en República Dominicana se generó una idea de que ni la vacuna rusa ni la vacuna china eran creíbles porque no tenían publicidad de estudio y que las que sí valían eran la vacuna Pfizer y Moderna porque ya ellos habían tenido publicidad. Eso en un país como nosotros, que tiene una preeminencia de los Estados Unidos, empezó a rechazar esa mentalidad que hay, que lo que producen en China no sirve. Entonces, ¿qué pasa? Al Pfizer no cumplir con los acuerdos que estableció con el gobierno dominicano a través del contrato, eso generó un vacío en el país para poder obtener vacunas. Al tener ese vacío, el único país que quedaba que podía facilitar vacunas era China. Entonces, vía las relaciones de un sector comercial de República Dominicana, el gobierno dominicano entonces hizo contacto con el gobierno chino. Recuérdate que esos proyectos de vacunas no se le venden todavía a ningún sector privado, porque como está en experimento, el sector privado no se involucra en eso se vende de gobierno a gobierno. Y entonces los chinos empezaron a facilitar y se comprometieron entonces a traerle vacunas. ¿Qué pasa? Que ya a tal punto que hasta el día de hoy ya los chinos tienen aquí más de 10 millones de dosis de vacunas. Traen 5 próximos, cumplen más de 15 millones. Pfizer apenas tiene 3 semanas que todos los viernes han venido trayendo 208 mil, 200 mil y pico, unos 645 mil dosis tiene República Dominicana. Pues eso ha generado un problema. ¿Por qué ha generado un problema? Bueno, porque el país tiene contratado 35 millones de dosis. Ellos tienen el esquema de plantear un 70% de cobertura, que es un error, pero tienen su esquema. Significa que es un error de 15 millones de dosis de vacuna. Sobran 20 millones de dosis de vacuna. ¿Para dónde van esa vacuna? ¿Se la van a donar a Haití? Hay que aplicar. ¿Se van a dañar? Y lo lindo entonces que las que faltan son la Pfizer y la AstraZeneca. Pero ya hay una predisposición ahí, porque no te están hablando de aplicar hasta de la misma China, porque es un refuerzo. Si tú estás hablando con un refuerzo, tú no puedes plantear un refuerzo con un esquema diferente. Tú tienes que plantear refuerzo con lo que tú lo estás planteando, porque por eso es refuerzo. Nos lo están planteando con la Pfizer y lo dicen a la clara, sí. Es a Pfizer que se va a poner. Si usted contrata, por ejemplo, en el béisbol, usted necesita un refuerzo, usted no va a traer un jugador de básquetbol, ¿verdad? Que sí, no, ni lo va a traer el equipo contrario. Sí, tiene que ser tu equipo. Sí. Entonces, es evidente que aquí hay una lucha entre la farmacéutica Pfizer y los intereses que representa y la farmacéutica de China, porque es que hay un enfrentamiento. Pero por un mercado tan pequeño como este. No, es lo que significa, porque para esto, justamente, los chinos a nivel del mercado mundial ya han facilitado su vacuna a más de 90 países de los 182 picos que tiene el mundo registrado a través de la OMS. Para Estados Unidos, República Dominicana es una tacita de oro, no, pero claro, que debería estar apoyándolo en todo lo que implica. Sí. Y es duro entonces. Patio trasero, en el centro del Caribe, país más estable, de mayor crecimiento, la estabilidad y todo lo que significa República Dominicana para Estados Unidos es clave en esta región. Entonces eso es duro que un país como China le quite el mercado.
Incluso recuerda que eso generó un problema en la toma de posesión del presidente Luis Abinader, que el representante chino lo ubicaron en un lugar totalmente diferente al representante norteamericano. Es un problema de política que hay, de lucha. De geopolítica. De geopolítica que están vueltos, y esa es la realidad. Por eso las autoridades que no entiendo, eso es lo que yo me sorprende, que no entiendo que esa lógica de ellos no esperan primero la investigación. Esa es la OPS, eso no es que es nuevo. La OMS hace tiempo que ha dicho que no existe investigación en el mundo con relación a más de una dosis. Lo que no tienen esquema de más de una dosis, porque hay países que tienen una dosis de la Johnson & Johnson en Estados Unidos. Ellos no han planteado otra dosis más. Así es. Están hasta ahí, esperando sus resultados. Los rusos tienen 2 dosis en su esquema, la Sputnik 5 y la Sputnik Light, como refuerzo. Los cuales tienen 3 en un esquema. Abdala tiene 3, 1, 2 y 3. Y la Soberana 2 tienen 2 dosis más un refuerzo, Soberana Plus. Pues eso es su esquema de ellos. Pero ¿cómo es posible que si usted no ha investigado todavía lo que usted está aplicando, si usted no conoce la lógica, el comportamiento de los anticuerpos, de la eficacia, la efectividad, la inmunogenicidad, cómo usted se está planteando entonces otro tipo de refuerzo? ¿A nombre de qué? Pero lo que dicen, doctor, es que, y de hecho un colega, amigo suyo, el doctor Clemente Terrero, en una entrevista de radio en la cual usted ha participado, dice que bueno, que se cuenta con un estudio, aunque no del país, de que apenas hay es que generan inmunidad un 50% de la aplicación de Sinovac, es decir, que de cada 2 personas que se inoculan con las 2 dosis, una genera anticuerpo y otra no. Y de hecho, déjenme decirle que yo conozco personas que se han aplicado las 2 dosis y ciertamente pues han desarrollado no solamente la enfermedad, sino que inclusive en condiciones críticas, o sea que hay un tema también, o sea, hay un tema. No, lo que pasa es que justamente eso es parte de la investigación de los proyectos de vacuna. Incluso a mí me sorprende que el doctor Terrero emite ese criterio sobre la base del 50%, porque no informó el estudio de Profamilia, que tiene el 90%. Él no informó el estudio de Chile, que van 3, que tiene hasta el 90%. Aunque vi que el de Chile, el más reciente, creo que lo vi ayer, no sé si usted lo vio, está diciendo que aparentemente a las personas después de 70 años parece que la generación de anticuerpos no es tan efectiva con Sinovac. No, eso lo hizo en una universidad de Chile. Lo hizo en una universidad. Sí, pero el gobierno tiene 3 estudios hechos a través de la universidad, a través del Ministerio de Salud del Gobierno, aplicando desde 5 millones, 8 millones y 12 millones de estudios para ver el comportamiento de todo lo que implica. Los brasileños también han medido. También, los argentinos también. Sí. Incluso los chilenos, en la última semana, los casos todos han ido disminuyendo y han aplicado la medida de apertura en función del proceso de desarrollo de anticuerpos y inmunogenicidad. Y a mí me extrañó inclusive que la decisión del gobierno se anunciara el jueves, porque el miércoles el asesor de vacuna del gobierno había, y además el propio Ministerio de Salud Pública había dicho que iban a hacer un estudio para saber la efectividad y la eficacia del proceso de vacunación de la gente que tiene las 2 dosis, y entonces al otro día se anuncia la 3ª dosis. Eso es lo extraño. Eso fue lo que creó toda la confusión. Lógico, porque este es un país que hasta para ponerse la que está tiene problemas. Así mismo es. Y ahora si usted le viene a gente que no quiere vacunarse y le viene ahora con una 3ª dosis, pero no solo eso, el mismo presidente de la República y el presidente del Colegio Médico informaron que aquí hay gente que ya se han puesto la 3ª con la Pfizer. Y eso tiene una implicación seria, porque en otro país, el que hace eso, si es funcionario, lo cancelan, porque usted está atentando primero contra un problema biológico que usted sabe que no tiene elementos de decisión para usted utilizarlo, y todo lo utilizando. Segundo, usted está cometiendo actos decía Balaguer, indelicadeza, pero eso es un acto de corrupción, porque usted está trayendo una vacuna para aplicarla aquí en un esquema y la consigue para un refuerzo, y ya usted tiene una serie de gente que ha agarrado esa vacuna y se la está aplicando entre dosis. Porque ciertamente si a una gente se le hace un estudio, que además escuché, no sé, le hice una entrevista al doctor Marte y me dijo que no se puede descartar que porque
me habló, bueno, de dos mecanismos de generación de anticuerpos y que no se puede descartar porque uno no tenga efectividad, pues hay otros también, creo que a través del linfocito T, creo que me habló de eso. Claro, por eso es que las investigaciones se concluyen, para usted saber, una vez concluye esa investigación, porque no es lo mismo que usted inicie un trabajo de investigación, que a veces se lleva 20 años, 30 años, 40 años, 100, o a veces no lo concluye, que una investigación que por su nivel de urgencia sanitaria a nivel mundial y por su desarrollo tecnológico en algunos países, usted logre desarrollar proyectos de vacuna y usted entonces no logre concluirlo, y aún no logrando esa conclusión, usted empieza a plantearse entonces otro esquema de vacunación. Porque el problema de eso es que todavía no existe ninguna conclusión en ningún país. Le he señalado los dos países que tienen alrededor de 2 estudios. Aquí en el mundo no hay más de 3 estudios, en el mundo localizados, con relación a las posibilidades de ese refuerzo. Y en República Dominicana, porque eso sería sui generis en materia científica para fines de estudio, como usted tiene aquí 3 proyectos de investigación en República Dominicana, Pfizer, AstraZeneca y Sinovac, y usted a ninguna le ha hecho el primer estudio para ver sus niveles de eficacia, cuando ya aquí va más de 1 millón de gente ya que se ha infectado y ya van aquí más de 2 millones de gente que tienen la segunda dosis. Entonces, como usted no domina y no tiene los datos epidemiológicos, sanitarios e infectológicos que le permiten a usted medir para saber cómo usted va, en qué nivel está, qué hay que ajustar, qué no hay que ajustar, o qué usted tiene que proponer, porque todos esos datos que se están aquí recopilando deben de ir a la sede central de esas multinacionales para ellos ajustar su estudio de investigación, porque eso es lo que se hace. Entonces, ahí donde yo veo la preocupación que hay, que yo estoy prácticamente convencido que producto al problema de enfrentamiento que hay aquí, político con potencia, se están dando cuenta que las vacunas que están aquí sobrando son las Pfizer y AstraZeneca, porque las otras están prácticamente ya completas. La del corazón de los imperios. Entonces le quiere dar lo que se llama un golpe bajo a los chinos. Porque ¿por qué usted dice que no es los chinos? ¿Cómo yo me voy a poner un refuerzo de una vacuna que no se ha investigado y que no se ha comprobado? ¿A nombre de qué? Tú vas a obligar a una gente, póngase ese refuerzo. Y aquí son todavía más científicos que todos los científicos. Ese estudio está concebido por la misma Pfizer, que en el mes de final de junio o a principios de julio ellos deben dar sus resultados. Ellos lo empezaron a discutirlo en abril, la primera quincena de abril, y ellos están planteando en su valoración que la posible refuerzo o tercera dosis entre 6 meses y 12 meses. Mire, Pero aquí es un mes después, automáticamente al mes después la van a aplicar. Yo cuando me apliqué la segunda dosis, que tuve que trazarla un poco porque tuve contacto con una persona cercana, familiar, positivo, y entonces tuve que esperar los 14 días y esto. Pero cuando yo me apliqué la segunda dosis, yo tenía mentalmente, por lo que he visto de todas estas variantes y todas estas cosas, mentalmente, como fue a principio de junio, a final de mayo, principio de junio, ya mentalmente yo decía, probablemente, yo casi seguro en diciembre tendría que aplicarme un refuerzo. Bueno, 6 meses. Bueno, el problema es que usted no puede aplicar refuerzo con el mismo estudio y el mismo esquema de investigación. Lógico. El esfuerzo es en función de lo que está presente. Si hay variantes nuevas que son más peligrosas que la original y están creando más problemas, usted tiene que crear un biológico para esa variante. Porque usted no puede plantear el refuerzo con el mismo esquema, porque es lo de la gripe todos los años. Claro. No es la misma vacuna. Usted tiene que, el virus, la variante que está circulando, generar un biológico para esa, para bloquear eso. Eso me dijo el doctor Marte. O sea, el cambio, la gente cree que el inocular, el vacunarse contra la influenza todos los años, se cree que porque es la misma. No, es que son distintas variantes, claro. Y entonces se hacen los ajustes. Lógico, por eso ha habido problemas para identificar una vacuna, por ejemplo, sobre el virus de VIH. Sí. Porque eso muta tan rápido que tú no puedes elaborar vacuna. Oye, si eso se elabora una vacuna, tú vas a hacer un esfuerzo con la vieja, una cuestión que muta de manera frecuente. Eso es lo que pasa con esta tercera dosis. Ahí hay otro trasfondo que no tiene que ver con la ciencia. No tiene que ver con la ciencia, porque si tuviese que ver con la ciencia, pues no hay problema, porque si hay que ponerse 2 esquemas, 3 o 4, claro, no hay problema, porque eso es lo que evidencia. Claro. Ahora, lo que es llamativo es la premura con que lo hacen, la forma repentina con que lo hacen, que eso
incluso hasta con una decisión que lo que tiende a generar una actitud antivacuna. En vez de buscar un comportamiento de los dominicanos que nos prestemos para vacunarse, lo que tiene una tasa de rechazo. Entonces, eso es lamentable. Mire, yo he sido un ardiente defensor y de hecho hasta por primera vez en mi vida he aplicado restricciones a la libertad de prensa. Dije, no llevo a mi programa gente antivacuna en el proceso, en todo, porque bueno, había que apoyar Claro. y hay que apoyarla. Lo que pasa es que ahora uno dice, algunos amigos, ¿verdad?, que yo lo enfrenté, pues qué sé yo, porque tenemos contacto, me dicen, bueno, ¿y ahora cuándo te va a aplicar la cuarta? ¿O cuándo va? O sea, ha generado un poco eso, que hay que volver. Y yo digo, sin quizás es verdad que hemos estado en un rebrote, pero este no es el momento más crítico. De hecho, los últimos 3 boletines han dado una tasa de positividad 14, 13, 14, lo que implica que además de las medidas que se estaban aplicando, el propio esquema de vacunación ya está dando, es lo que veo, o sea, hay 3 días, sábado, domingo y lunes, los 3 boletines han dado positividad por alrededor promedio 14%, de manera que algo importante está pasando en ese sentido. Sí, pero eso es un elemento llamativo. Yo tengo un estudio de esto permanente día por día. Okay. Desde el 1 de marzo, que empezó hasta el día de Okay, ayer, okay. el 466, que ando con todos esos elementos ahí. Hace 2 meses, cuando para la etapa de la Semana Mayor, que el gobierno decidió abrir la economía, ahí nosotros teníamos alrededor de 37 pacientes activos con el virus. Hoy nosotros tenemos casi 55,000 pacientes Sí, ese es activos. un tema. La tasa de positividad en una pandemia o en una epidemia que esté por encima del 10, lo que le da a usted un indicador epidemiológico sanitario que hay un descontrol. Lo ideal debe ser que esté por debajo de 1, lo ideal. Se acepta en países como nosotros, de famosa economía de intermedia o media, que esté entre 1 y 5 para manejarse. Hace 2 meses que nosotros teníamos alrededor de 8 provincias con una tasa de positividad entre 1 y 5. Hoy, hasta el día boletín número 466 ayer, solo hay una provincia, la hermana Mirabal. Entre 5 y 10, 2 meses atrás, habían alrededor de 10 provincias, entre 5 y 10, hoy tenemos 4. Y por encima de 11 hasta 24, tenemos alrededor de 25 provincias. Eso es mucho. Eso significa que aquí hay un descontrol tremendo. 23 provincias tienen una tasa de incidencia por encima de 100%. Entonces, nosotros, desde el punto de vista epidemiológico sanitario, el gobierno se ha olvidado de eso. Porque el gobierno no aplica medidas epidemiológicas sanitarias para controlar y parar el virus en su proceso de expansión. El gobierno se ha centralizado En el tema de la vacuna. Pero de por Dios, si usted sabe que usted no está controlando la parte epidemiológica ni sanitaria de esta pandemia, porque lo ha dejado a libre albedrío, ha abierto la economía a todo lo largo y ancho del país. Si usted sabe que usted no ha podido lograr eso, porque apenas lo que aplica son 4,000 vacunas, 4,000 muestras, 5,000 clínicas, que hay que aplicar 20,000, 25,000 todos los días para poder controlar ese virus, porque es un principio de la epidemiología. Si usted sabe que usted no está haciendo nada de eso, lo que usted está haciendo bien, que le queme la vacuna, vamos a hacerlo bien, por lo menos, para que lleguemos, y yo lo ratifico aquí, y porque es una visión tradicional, cuando ya tú conoces la densidad poblacional, los efectos de una vacuna, no es 70 que lleguemos a llegar a la cobertura, es por encima del 95%, si queremos paralizar este virus y esta pandemia. ¿Por qué? Bueno, porque ninguna de las vacunas hasta ahora tiene una eficacia de 100%, todas las eficacias están entre 50 hasta 97. Significa que hay una brecha de posibilidades de reinfección, que es lo que le está pasando a mucha gente, aparte de su condición personal, porque las condiciones de cada gente, la comorbilidad, la que tenga, incide en la disminución o no de la tasa de la eficacia, la eficiencia, la efectividad en una persona, que es muy probable que esté pasando con alguna gente que aún poniéndose el esquema de la segunda dosis también le dé el virus. Pero el efecto es diferente. En el mundo hay 180 millones de gente que ya lo han registrado, que
que han padecido la enfermedad, esa gente no han reproducido otra vez el virus. Es una parte muy insignificante. ¿Qué significa eso? Que la enfermedad natural tiene una inmunidad un poco larga, porque si no la iba a repetir a todo el mundo otra vez. Claro. La vacuna todavía no han demostrado su nivel de inmunidad. ¿A qué tiempo lo van a llevar? ¿A qué tiempo va a determinar ponerse el refuerzo o no? Porque todavía está en proceso de investigación y eso es lo que se espera. Por eso la OMS hace tiempo que no recomendó eso y la OPS lo que hace es que registra esa opinión general porque ya está viendo, no solo que están imponiendo, sino que le están diciendo a la gente que de una vacuna específica y ellos no quieren comprometerse con eso. Aunque hay que tener ojo con la OMS también a nivel mundial, porque hay demasiados intereses, demasiados intereses. Sí. Pero por lo menos, el problema no es que no se ponga o se ponga un refuerzo o que se necesite. El problema es la opinión científica y las evidencias y apresurada y sin racionalidad científica. El señor presidente dice que va a presentar pruebas de investigación. Mire, diga lo que no diga. Diga lo que no diga. No existe demostrado, no existe. Y si le están los asesores diciendo que existe, lo que le van a hacer presentar es lo que yo a veces le he reproducido a mucha gente, se lo mando a decir, mire qué es lo que hay en materia de investigación. Hay esto y esto y esto localizado. Y eso es lo que hay opinión. Y los de Estados Unidos están confundiéndolo porque están planteando 2 dosis con refuerzo, que no es eso que se plantea allá ni en Europa. Aquí le están llamando refuerzo y el refuerzo tiene otra connotación. Juega un papel, no para llevar, como dice el Gabinete de Salud, los anticuerpos un 100% de protección, porque eso no existe. El refuerzo es para usted reforzar, para mantener. Claro. Es como que usted está jugando pelota y está ganando 3-2 en el 9º inning. Tiene que tener un pitcher refuerzo para que no pase 3-2 y mantenerlo y ganar. Pero no es para subir la carrera, porque para mantener el control. Eso medicina es lo mismo científicamente. Usted tiene una tasa de eficacia que dice que tiene un 90% de producir una defensa para que usted no se enferme y tiene una tasa de eficiencia para que mantenga ese nivel de inmunidad. Si le baja, el refuerzo lo que hace es que se lo pone para que usted no baje, si no lo mantenga en el tiempo. Y eso que se llama refuerzo en medicina y epidemiología, no para llevarlo a 100% de anticuerpos, porque eso tiene otro comportamiento. Y como dice el doctor Marte, en el problema de la inmunidad entran varios elementos orgánicos que usted lo puede medir, desde la sangre hasta la médula ósea, con tecnología diferente. Y no puede decir una gente que porque yo no tenga nivel de anticuerpos registrado en un nivel del sistema del organismo, usted decir que eso no sirve, porque venga acá, vamos respetando también, porque usted está creando un problema a la gente que quieren ponerse la vacuna, pero quieren ponérsela con seguridad. Entonces, eso es parte de la confusión que a mí me preocupa, y yo no sé si es que el gobierno está preocupado de esos alrededor de 15 millones de dosis que le van a sobrar. ¿A dónde la van a llevar? ¿Cómo no? Bastante explicativo y de manera científica y muy profesional. Muchísimas gracias, doctor. Siempre lo vamos a estar contactando. Siempre damos las órdenes. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Entero Crédito. Hasta entonces.